Hola, mi nombre es Alejandra Regina Ortega Peña y en este podcast vamos a analizar los mercados desde una perspectiva económica para poder entender mejor cómo se mueven los precios, cómo se toman decisiones de consumo y producción y qué impacto tienen estas decisiones en nuestras vidas. Hoy hablaremos principalmente del mercado automotriz, un mercado muy complejo. Este sector es clave no solo por su peso económico, sino porque refleja a la perfección cómo interactúan las fuerzas de oferta y demanda, cómo reaccionan los precios ante cambios en las condiciones del entorno y cómo factores aparentemente pequeños pueden tener un gran impacto en el mercado. En este podcast vamos a revisar quiénes participan en este mercado, cómo funcionan sus principales determinantes y qué consecuencias tienen los movimientos en sus curvas de oferta y demanda. Primero debemos de poner algunos conceptos fundamentales. La ley de la demanda establece que manteniéndose todo lo demás constante, cuando baja el precio de un bien, los consumidores quieren comprar más y cuando sube el precio quieren comprar menos. La ley de la oferta nos dice que a mayor precio los productores están dispuestos a ofrecer más unidades del bien. El equilibrio de mercado, que se produce cuando la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, es el punto en el que se cruzan las curvas de oferta y demanda. Cuando los determinantes de la oferta o la demanda cambian sin que cambie el precio del bien en sí, la curva se desplaza, provocando cambios en el precio y la cantidad de equilibrio. En el 2020, la venta de autos en México cayó un 28% respecto al año anterior. Sin embargo, para el 2023, el crecimiento fue de más de 20% en algunos segmentos, especialmente autos híbridos. Esto muestra claramente los efectos de los desplazamientos de curvas, no de movimientos sobre la curva. Ahora sí, vamos a hablar del mercado automotriz y de los agentes que participan en él. El primer agente son los consumidores, que son las personas que compran autos por necesidad de transporte, comodidad, ahorro de tiempo o por estatus social. Otro agente son los productores, fabricantes como Ford, Tesla, Volkswagen, Toyota, entre otros muchos. El gobierno, que influye a través de impuestos, subsidios, normativas ambientales y tratados de libre comercio. Otro agente son los intermediarios. Hablamos de concesionarios, distribuidores y plataformas digitales. Y por último, las entidades financieras, que pueden ser bancos, aseguradoras o arrendatarios. Ahora sí, vamos a hablar del mercado automotriz y de los agentes que participan en él. El primer agente son los consumidores, que son las personas que compran autos por necesidad de transporte, comodidad, ahorro de tiempo o por estatus social. Otro agente son los productores, fabricantes como Ford, Tesla, Volkswagen, Toyota, entre otros muchos. El gobierno, que influye a través de impuestos, subsidios, normativas ambientales y tratados de libre comercio. Otro agente son los intermediarios. Hablamos de concesionarios, distribuidores y plataformas digitales. Y por último, las entidades financieras, que pueden ser bancos, aseguradoras o arrendatarios. Ahora vamos a pasar a las determinantes de la demanda. El ingreso del consumidor. Cuando las personas tienen más ingresos disponibles, tienden a gastar en bienes duraderos como los autos. Durante el 2022, con la recuperación económica después de la pandemia, aumentaron las ventas de autos nuevos. Sin embargo, en sectores más afectados por la inflación, muchos consumidores optaron por autos seminuevos o modelos más económicos. Otra determinante son los gustos y las preferencias. La conciencia ecológica ha impulsado un cambio en las preferencias hacia autos híbridos y eléctricos. Esto ha hecho que empresas como Tesla tengan picos de demanda. Incluso marcas tradicionales como Toyota y Ford han ampliado su catálogo ecológico. Otra determinante son los precios de bienes, sustitutos y complementarios. El aumento de costo del transporte público o de servicios como Uber puede impulsar la demanda de autos.
La caída en el precio de los combustibles o la disponibilidad de estaciones de carga pueden cambiar las decisiones de compra. Y por último, las expectativas, otra de las determinantes de la demanda. Si se anticipa una subida del IVA o de los precios por escasez, los consumidores aceleran su compra, generando un pico de demanda. Un ejemplo en México es que ante rumores de nuevas regulaciones para autos de combustión, hubo un aumento en ventas de estos vehículos en los últimos trimestres del 2023. Ahora pasemos a las determinantes de la oferta. La primera determinante es el precio de los factores productivos. La escasez de microchips, litio y aluminio ha encarecido la producción. Como resultado, muchas armadoras redujeron la fabricación de ciertos modelos, lo cual desplazó la oferta hacia la izquierda. Otra determinante es la tecnología. Las plantas automotrices con líneas de ensamblaje inteligentes han aumentado la eficiencia. Esto ha permitido que países como México se conviertan en centros de exportación global. Las regulaciones son otra determinante. Países como Alemania y Noruega tienen metas de cero emisiones. Estas normativas influyen directamente en los modelos que se producen y exportan. Por último, las determinantes de factores climáticos y logísticos. En el 2021, el bloqueo del Canal de Suez y tormentas en Asia afectaron la cadena de suministros global. Miles de autos quedaron detenidos en puertos por falta de componentes. Ahora, ¿qué sucede con el equilibrio? Si la demanda aumenta y la oferta permanece constante, suben los precios y la cantidad en equilibrio. Este fue el caso de los autos eléctricos en el 2022. Cuando la oferta disminuye, pero la demanda se mantiene, el precio sube, pero la cantidad baja. Esto ocurrió con los autos de lujo que incorporaban mucha tecnología. En cambio, cuando ambos se desplazan al mismo tiempo en direcciones opuestas, el resultado puede ser incierto y dependerá de la magnitud del cambio. Ahora hablaremos de casos reales de escasez y sobreproducción. Primero hablaremos de la escasez. Durante el 2021, la escasez global de chips provocó retraso de hasta 9 meses en la entrega de autos nuevos. Eso incentivó el mercado de autos usados, elevando los precios entre un 10% y un 30%. Hablando de sobreproducción, en el 2018 algunas armadoras produjeron más de lo proyectado por expectativas erróneas de mercado en Asia. El resultado: miles de unidades sin vendidas, costos de almacenamiento y liquidaciones a precio reducido. Es importante hablar en este podcast sobre otros conceptos importantes. El primero es la elasticidad, que es el precio de la demanda. La demanda de autos es generalmente inelástica en el corto plazo, pero puede cambiar si surgen alternativas viables. También debemos de hablar de la utilidad marginal decreciente. Un consumidor promedio no necesita 2 autos iguales. Por eso, aunque bajen los precios, no aumentará la compra de forma proporcional. Y por último, los factores psicológicos y económicos conductuales. Las decisiones de compra pueden estar influenciadas por campañas de marketing, estatus social o percepción de escasez. En conclusión, el mercado automotriz es un ecosistema muy complejo, donde se reflejan claramente las fuerzas del mercado. Cambios en tecnología, gustos, política y economía pueden provocar grandes desplazamientos en oferta y demanda. Comprender este sector nos permite tomar decisiones más informadas, tanto como consumidores como futuros profesionales. Gracias por escuchar este podcast y muchas gracias por su atención.